la iglesia del Señor, puesto que la iglesia del Señor no son las cuatro paredes que hoy hemos mantenido cerradas ya durante 3 meses. No es la iglesia, los templos hechos de adobe, de ladrillo, de bloco, no sé de qué material construyó usted la casa de oración. Ese es un centro de reunión. Ese es un tabernáculo de reunión. Pero la iglesia del Señor es usted, soy yo, que he creído en Jesús, que he decidido seguirle, que he decidido vivir como Él establece en su palabra. Si usted ha tomado esa decisión, usted es la iglesia del Señor. Y Dios quiere que viva haciendo lo que Él le ha establecido que hiciera. Entonces encontramos acá en la palabra que hemos leído que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: haced pues rogativas oraciones. Y explica y dice: primero por el mundo entero. Hoy, por todo lo que ha estado aconteciendo, por todo lo que hemos estado viviendo, hermano amado, en el mundo entero, Dios nos ha puesto a orar en nuestras casas, a que podamos cerrar nuestras puertas y poder clamar a Dios, hermano. Y Él en su gracia y su misericordia responderá y enviará sanidad, enviará liberación, enviará su bendición. Dice la palabra del Señor en el pasaje que hemos leído: haced pues rogativas oraciones. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos, pidiéndole que les muestre su bondad. ¿Cuántas naciones, hermano amado? ¿Cuántas naciones han sufrido las consecuencias de este COVID-19, de este coronavirus, de esta pandemia, como le ha llamado la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuántas naciones? Pero la palabra del Señor nos está diciendo ahora que debemos de orar por las naciones, dándole gracias a Dios. Y de veras, hermano, darle gracias a Dios, porque esta pandemia nos ha hecho bien. Si a usted lo ha visto como un mal, porque de repente usted está en una situación de desempleo, sin trabajo, con recursos bajos o sin recursos, posiblemente, con algún enfermo, con alguno que ya se murió de su familia, pues cuesta ver que esta pandemia, hermano amado, nos ha hecho bien. La Biblia dice que debemos de dar gracias a Dios por todo. Y debemos de darle gracias a Dios por todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo entero. Esta pandemia a mí me ha enseñado, amado hermano, oiga bien, a contemplar a Dios como el soberano, aquel que tiene toda la autoridad y todo control, comprobando que ni la ciencia, comprobando que nada puede obrar para sanidad, sino solamente la sangre de Jesucristo, solamente el amor de Jesucristo, solamente la gracia y la misericordia de Jesucristo. Es lo que nosotros podemos. Pero esta pandemia, hermano, ¿por qué debemos de darle gracias? Nos ha llevado a tener una relación personal con Dios. Nos ha llevado a tener una intimidad con Dios. Nos ha llevado a tener convivencia en la familia. Nos ha llevado, mi amado hermano, a poder estar en oración con Dios. No sé si usted ha orado, pero hermano amado, este ha sido un tiempo especial para poder estar con Dios. Esta pandemia nos ha llevado a activar nuestra fe en lo que creemos, en lo que hemos confesado.
Esta pandemia nos ha llevado a prepararnos por aquello que nos vamos a morir hoy o vamos a morir mañana o va a venir la enfermedad a nuestra vida. ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Verdad que esta pandemia nos ha llevado a pensar, a reflexionar del futuro de nuestra vida? Y ojalá, hermano, que usted haya reflexionado bien. Porque si está pensando que la vida no vale nada, se está equivocando. La vida vale el precio del amor de Dios, el precio de la sangre de Cristo. Porque Él nos ha ofrecido que después de esta vida terrenal nos da una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces nos ha llevado a reflexionar, hermano amado, sobre el futuro. Recordando que Dios dijo que hay vida nueva en Cristo, pero que también hay muerte eterna sin Cristo, y que hay un infierno, y que hay un cielo, y que nosotros tenemos la decisión de pensar a dónde vamos a ir. Y yo creo en lo particular, esta pandemia me ha ayudado a reflexionar y poder afirmar más mi fe, mi amado hermano, a confirmar que voy deseoso de poder morar eternamente con Cristo en el reino de los cielos para siempre. Eso es algo esencial, es algo maravilloso, es algo grandioso, por la cual, mi amado hermano, Dios ha sido bueno, porque nos ha llevado a reflexionar, nos ha llevado a pensar. Luego dice la palabra del Señor que debemos de hacer oraciones por nuestros gobernantes y por nuestras autoridades. Yo comienzo acá a comprender que debo de orar por las autoridades comunales de donde vivimos. Y que debemos de orar por nuestras autoridades municipales donde vivimos. Que debemos de orar por nuestras autoridades departamentales en donde vivimos. Y que debemos de orar, hermanos, por nuestras autoridades del país en donde vivimos. Y que debemos de orar por las autoridades mundiales, hermano amado. Porque si usted se da cuenta, la Organización Mundial de la Salud ha surgido en este momento como una autoridad que ha determinado dictarle a todas las naciones que deben de quedarse en casa, que deben de ponerse la mascarilla, que deben de lavarse las manos. Y todo el mundo se está lavando las manos. Y todo el mundo se está, hermano a mano, poniéndose la mascarilla. Y que todo el mundo se está quedando en su casa. ¿Verdad que, hermano amado? Dios en su gracia y su misericordia, hermano amado, ha esperado en que nosotros actuemos acercándonos a Él en oración, que clamemos a Él en oración, que doblemos rodillas, que clamemos de todo corazón, que clamemos de verdad, de veras, hermano amado. Dios nos ha llevado a la oración, que oremos por el mundo entero, por todo lo que está pasando, que oremos por las autoridades mundiales, que oremos por las autoridades de cada país. Y dice ahí clara la palabra, para que podamos vivir en paz, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Entonces quiere decir que nuestra oración se extiende también hacia nuestro prójimo, para que podamos vivir bien. Recuerde que la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ahora aquí la palabra de Dios nos está llevando a que podamos vivir en paz con los vecinos, que podamos vivir en paz con los amigos, con los compañeros de trabajo, que podamos vivir en paz con todas las personas, que podamos brindar amor, que podamos brindar ayuda, que podamos brindar apoyo a todas las personas. Eso es lo que Dios nos está pidiendo en su palabra. Y luego dice el verso 3 de este pasaje que leímos, que hermano, esta clase de oración es buena. Es lo que dice la palabra. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios.
Cuando usted dobla su rodilla y clama por las naciones, en primer lugar, para que se arrepientan de su pecado y conozcan a Jesús, el único Señor y Salvador del mundo. Si usted está orando por eso, le está agradando a Dios. Y luego dice la palabra del Señor que debemos de orar por las autoridades, por las eminencias de los pueblos. Si usted está orando por eso, le está agradando a Dios. Si usted está clamando para que Dios intervenga sobre todo el mundo, recuerde, en una prédica le dije que Dios dice en su palabra que del oriente y del occidente vendrán a Él confesando su fe y declarando que Él es el Señor y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor y Salvador. Entonces en el occidente, que es América Latina, hermano amado, hay un avivamiento especial de la presencia, hay un hambre de buscar a Dios, un deseo grande de poder vivir como Dios manda. Y yo creo que las naciones del oriente, esas naciones de Asia, esas naciones de Irak, esas naciones árabes, esas naciones de la India, hermano amado, van a llegar a creer, van a llegar a confirmar su fe en nuestro Dios todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces serán salvos, porque la Biblia dice en el libro de Pedro que Dios está retardando su venida, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos nosotros claramente acá en esta palabra que es bueno orar. Le agrada a Dios, hermano. Le agrada a Dios. Y dice, porque Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos se salven. Y además dice, y quiere que todos conozcan que solo hay un Dios. No hay varios dioses. Solo hay un Dios. Se llama Jehová de los ejércitos. El gran yo soy. Él está en el Padre porque nos ha adoptado como sus hijos. Y está en el Hijo, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se encarnó y vino a este mundo para dar su vida, para salvarnos, redimirnos, librarnos de la condenación que el Señor determinó para todo aquel pecador. Eso quiere Dios, que conozcamos que solo hay un Dios, el que crió los cielos y la tierra, el que crió el universo, el que crió los animales, el que crió el agua y los peces. Solo hay un Dios, el que lo crió a usted, el que me crió a mí. Solo hay un Dios. Eso quiere que Dios, y eso quiere Dios, que levantemos clamor para que todas las naciones conozcan que solo hay un Dios. Para que todas las naciones sepan que no hay varios dioses y que solo a Dios podemos adorar, que solo a Dios podemos obedecer y servirle de todo corazón. Luego dice la palabra del Señor, hermano amado, que solo hay un Dios y que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Solo hay uno que puede salvar. Solo hay uno. Hermano amado, Dios en su gracia y su misericordia nos ha dado a su Hijo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Él fue a morir en la cruz, sufrió nuestras dolencias, sufrió nuestra condenación para librarnos a nosotros, para que nosotros no sufriéramos. Lo que hoy pasamos, que vienen las enfermedades, que nos preocupamos, que nos hermanos, desesperamos, que perdemos la fe, hermano, acá sobre la faz de la tierra. Pero ese no es castigo de Dios. Eso es solamente para que todos se arrepientan de su pecado. La condenación, el castigo que Dios dice es fuego, es azufre, es un lago en donde serán lanzados todas aquellas personas que no se arrepintieron de su pecado, que no vinieron a creer en Jesús, el Hijo de Dios, en el Salvador del mundo, en el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, hermano amado. Solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces dice el verso 6. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo.
En el momento oportuno, Dios nos demostró que Él quiere salvar a todos. Recuerde que la palabra en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Hermano, solo Cristo sana, solo Cristo salva, solo Cristo libera, solo Cristo bendice, solo Cristo redime, solo Cristo nos lleva a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, en este pasaje hemos encontrado que Dios nos pide que debemos de orar. Orar es platicar con Dios. Orar es conversar con Dios. Y en nuestra oración podemos adorarle, proclamar su grandeza, su poder, su señorío, agradecerle por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Pero también, hermano amado, a través de la oración es un momento de intercesión por otros, por otras personas, por uno mismo primeramente, porque somos pecadores, pero luego por nuestro prójimo, como dice aquí la palabra, por las autoridades. Luego también dice por las naciones. Por eso debemos de orar. Ahora bien, ¿cómo debemos de orar? Yo quiero llevarlo a esta palabra. En algunos hermanos les he enseñado, discipulándolos de esta manera para que aprendan a orar. Y confío en Dios que ellos estén poniendo en práctica estas enseñanzas. Y ahora usted, que nos está escuchando en esta tarde, también pueda ponerlo en práctica, porque Dios nos demanda orar. Y el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos cómo orar. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos cómo orar. Jesús, hermano, es el mejor maestro de todos. Hermano amado, la oración es el mejor elemento que tenemos para acercarnos al Padre. 1. 2. Jesucristo es el mejor maestro para enseñarnos a orar. Los discípulos habían visto a Jesús, hermano, en su manera de ser, en su manera de actuar, en su gracia para enseñar. Lo habían visto y toda la gente proclamaba y decía que era el maestro y que no había venido al mundo un maestro como era Jesús. Por lo tanto, los discípulos al verlo, él, ser maestro, se interesaron en aprender. Y vieron también que Jesús era un hombre de oración, que oraba en la casa, que oraba en el templo, que oraba en el monte, se apartaba a orar, doblaba sus rodillas, levantaba sus manos para orar. Y veían también que a través de su oración, Dios le contestaba, Dios le hablaba, Dios lo respaldaba. Dios, hermano amado, hacía grandes cosas. Y por esa razón, al ver los discípulos a Jesús, cómo recibir la respuesta de Dios, inmediatamente se preocuparon en aprender. Y entonces, en el libro de Lucas, encontramos, hermano amado, en el capítulo 12, que los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Deseosos de aprender a orar. Es posible, hermano amado, que usted no se ha preocupado, no se ha acercado a su pastor, no se ha acercado a su líder, no se ha acercado al maestro de la iglesia, no se ha acercado a la palabra para poder preguntarse cómo orar. ¿Verdad que no? Pues ahora aproveche esta palabra, aproveche esta enseñanza, aproveche esta instrucción, porque Dios nos ha demandado orar.
pero también nos ha enseñado cómo orar. Y eso es algo grandioso, porque de repente no oramos, es de que no vemos la gracia y la misericordia del Señor. Segundo, de repente no oramos bien, hermano amado. Por eso es que nuestras oraciones no son respondidas. Nuestras oraciones, no vemos la mano, no vemos la gloria de nuestro Dios. Y por esa razón, esta palabra quedó escrita para enseñarnos a orar, para instruirnos cómo orar. Yo quiero dejarle en su corazón el pasaje, mi amado hermano, del libro de Mateo, en su capítulo 6. El libro de Mateo, en su capítulo 6. Es necesario, hermano amado, que nosotros tomemos este pasaje, porque ahí encontramos la instrucción de cómo orar. Amén. Pero además encontramos ahí, hermano, que podemos conocer el gran amor de nuestro Dios. Oiga bien, aquí en este pasaje se aprende que el amor es la motivación más grande que nos lleva a la oración. El amor. El amor a Dios nos lleva a orar para adorarle, para alabarle, para bendecirle, para exaltarle. El amor hacia nuestros hermanos nos lleva a interceder por ellos. El amor a nosotros mismos nos lleva a interceder por nosotros. Porque si no nos amamos, no oramos por nosotros. Si no amamos a nuestro prójimo, no oramos por nuestro prójimo. Si no amamos a Dios, no le adoramos, no le alabamos, no le exaltamos, no le rendimos honor, mucho menos obedecerle. Porque el amor a Dios es la obediencia, es el temor, es el servicio que podamos darle al Señor. Entonces, quiero leer este pasaje, hermano amado, del libro de Mateo en su capítulo 6 y su verso 5, que dice así: la instrucción para saber cómo orar. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios, su Padre, pues Él le da lo que se le pida en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer caso. No lo imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey soberano, que todos los que viven en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Palabra de Dios. Palabras del Señor Jesucristo. Cuando Él estaba con sus discípulos, les enseñó a orar. Ahora esta palabra queda para nosotros,
para que nosotros también aprendamos a orar. Dije al principio, hermano, que la iglesia ha sido llamada para que levante clamor, para que invoque el nombre de nuestro Dios a través de la oración. Ahora estoy aquí, hermano amado, diciéndole a través de la palabra cómo debemos de orar. Y la Biblia dice acá en este pasaje que debemos de orar sin hipocresía. Número 1, debemos de buscar a Dios sin hipocresía, creyendo que Él existe, creyendo que Él es real, creyendo que Él es galardonador, creyendo que Él vive y reina para siempre, creyendo que Él es eterno, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente, que, hermano amado, que su palabra es inerrable, su palabra es inmarcesible, su palabra. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, escrita por los santos hombres de Dios y la dejaron acá por voluntad de Dios para que nosotros podamos estar instruidos por su palabra. ¡Qué bendición! Yo agradezco y alabo a Dios por su palabra, porque nos da su palabra para que nosotros aprendamos cómo acercarnos a Él. Entonces, dice la palabra, sin hipocresía. Hermano, hipocresía es falsedad. Hipocresía es engaño. Hipocresía es mentira. Entonces, nosotros no debemos de fingir orar. Debemos de orar de verdad. Nosotros no debemos de acercarnos a orar falazmente. No. Debemos de creer que Dios existe. Nos debemos de acercar a Él en espíritu y en verdad. Porque los que se acercan a Él en espíritu y en verdad deben de creer que Él es real, que Él vive, que Él no está muerto, que Él es real en nuestra vida. Nuestro Dios es real, hermano amado. No lo vemos. Estos ojos materiales, físicos, no lo ven, pero Él está aquí. Y la Biblia dice que se comprueba a través de su creación. A todo el universo hablan de que Dios es real y que es Dios poderoso. Ahora, dice también la palabra del Señor que Él envió a su Hijo Cristo, al Mesías, para que Él viniera a hacer carne, para que Él viniera a estar entre los hombres, para que todos aquellos que miraran a Cristo, miraran a Dios. Y por eso Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y aquel que conoce al Padre, me conoce a mí. Esas fueron palabras del Señor Jesucristo. Por lo tanto, mi amado hermano, aquel que se debe acercar a Dios, debe de acercarse con fe. Sin fe es imposible. Debe de acercarse de verdad, no de mentiras, no engañándose, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado, hermano. Debe de orar de verdad, acercarse a Él de verdad. Número 1, entonces dije que debemos de acercarnos a Dios de verdad, sin hipocresía, como dice la palabra. Cuando ustedes oren, no lo hagan como los hipócritas. Y aquí nos indica quiénes son los hipócritas. A ellos, dice la palabra, les encanta que la gente los vea orar. Les encanta que la gente los vea orar. Y entonces dice que oran a gritos en las sinagogas, que oran a gritos en las calles, con tal que la gente los mire. Pero dice la palabra del Señor, no se preocupen, porque ellos ya tienen su recompensa. Y entonces dice la palabra del Señor, cuando ustedes oren, oiga, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Entre a su cuarto, cierre la puerta de su cuarto y clame a Dios en secreto.
Y el Señor, toda oración que se hace en secreto, dice que lo va a recompensar en público. Aleluya. Hermano, esa oración en secreto, Dios nos quiere tener personalmente. Dios nos quiere tener en una relación estrecha. Dios quiere, hermano, que estemos, hermano, ahí con Él. Esa oración a solas yo le llamo la relación personal. La intimidad que Dios espera de que sus hijos tengan con el Padre, que confíen en el Padre, que se acerquen a Él esperando en Él, exclusivamente en Él. Por eso, hermano, yo confieso en esta tarde, hermano, que el único que tiene el control de la pandemia es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Y que si Él quiere, nos vamos a morir. Y si Él no quiere, no nos vamos a morir. Lo que Él quiere es que nos preparemos para morir. De repente, más adelante, les voy a traer un tema: preparados para morir. Porque debemos de estar preparados para morir. Aleluya. Hermano amado, Dios es claro en su palabra. Él tiene el poder, Él tiene el control. Nadie más. Él es el único. Y nosotros, hermano, debemos de comprender que Él es soberano. Que si nosotros de veras nos sujetamos a su santa voluntad, entonces tenemos paz, tenemos confianza, tenemos esperanza. Porque si Él quiere, vamos a morir. Pero si Él no quiere, no vamos a morir. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Si vivimos, vivamos para Cristo. Y si morimos, muramos para Cristo. Porque si morimos con Cristo, viviremos eternamente con Él. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Y entonces, hermano amado, cualquier sea la necesidad, cualquier sea el problema, cualquiera sea la situación que usted pueda estar viviendo, Dios ya lo conoce. Dios ya lo sabe. Entonces, hermano lindo, acá podemos nosotros cerrar nuestra puerta. Si usted tiene necesidad, clame a Dios en secreto. Hay personas que llaman a fulano, a sotano, a mengano y le cuentan todos sus problemas. Dios no dice eso en la palabra. Él dice: clama a mí en secreto y yo te recompensaré en público. Clama a mí y yo te responderé. Llamadme y yo te atenderé. Hermano amado, no tenemos otra alternativa. Por supuesto que yo como pastor no desecho la oración congregacional. Pero he comprendido que la oración congregacional, hermano amado, es para alabar, para adorar, para exaltar, para regocijarnos en la presencia del Dios que vive y reina para siempre. Entonces esa oración usted la puede hacer de pie, usted puede saltar, usted puede danzar, usted puede gozarse, usted puede llorar en la presencia del Señor. Pero de verdad, hay personas que no sienten nada cuando están en la iglesia, hermano amado. Ahora en su casa, ¿qué sentirá? Hermano lindo, no seamos hipócritas. Encerrémonos en nuestro cuarto y oremos y clamemos a Dios. Porque Él dice claro en su palabra que Él va a recompensar en público las necesidades que tenemos. Pero en esta ocasión, yo lo estoy llevando a orar por las naciones. Lo estoy llevando a orar por los gobernantes y autoridades que hay en cada lugar. Y lo estoy llevando a orar por su prójimo. Esa oración usted la va a hacer en privado, no en público. En privado, a solas con el Señor.
ahí a solas. De repente usted conoce al presidente, usted conoce al alcalde, usted conoce al gobernador, usted conoce de qué pata cojea. Usted conoce sus errores. Y allí en una oración en público no puede usted decir: Señor, tú conoces a nuestro gobernador que es pedante, que es grosero, que es malcriado, que es abusivo. No puede. O de repente al contrario pudiera decir: nuestro gobernante es una gente, es una madeja de seda, es algo especial. No puede, porque como que estaría alabándolo. Pero en cambio encerrado en su casita, en donde nadie le oye, si de repente el gobernador, el alcalde, el presidente o cualquier gobernante que haya en cualquier nación tiene sus errores, usted a sola puede decirle: Señor, Señor, tú conoces cuáles son los defectos, cuáles son las situaciones que él vive, por favor, hermano amado. Y si él es un hombre, hermano, justo, piadoso, misericordioso, hermano amado, usted lo puede decir aquí: Señor, guárdalo, conoces cuánto bien, conoces cuánta bendición tiene este hombre, bendícelo, guárdalo, aquí, a solas. Y dice que Dios se lo va a recompensar en público. Entonces usted va a ver resultado. Si su autoridad o su gobernante es una mala persona, usted lo va a ver cambiar. Usted lo va a ver transformar. Si de repente él es inconverso, no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, usted lo va a ver rendido a los pies de Cristo. Usted lo va a ver alabando y sirviendo al Señor. Dios va a recompensar en público su oración. Si es con su prójimo, si es con su vecino. ¿Verdad que no puede estar usted en medio de una congregación diciendo: Señor, perdona a mi vecino, apedró mi casa, apedró mi marrano, apedró mi animalito, Señor, se llevó mi pollo? ¿Verdad que no puede? Pero a solas dentro de su cuarto, sí puede decírselo al Señor. Puede confesarlo delante del Señor. Pero ¿qué agrega la palabra? No uséis vanas palabrerías. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios le va a hacer caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Dios conoce. Dios sabe que necesitamos. Y Dios es bueno para recompensar. Hermano amado, hagámosle caso a la palabra. Número 1, dije: no seamos hipócritas con Dios. Dios nos conoce, conoce nuestro corazón. Número 2, dije: encerrémonos en nuestra casa. Clamemos a Dios en secreto. Número 3, dije: no usemos vanas palabrerías. Porque Dios conoce nuestra necesidad. Pero oiga lo que dice la enseñanza de Jesús cuando Él les dice a sus discípulos: cuando ustedes oren, díganlo así. Número 4. Acerquémonos a Dios con confianza, sabiendo que Él es un Padre amoroso. Sabiendo que Él es un Padre bueno. Sabiendo que Él es un Padre misericordioso. Sabiendo que Él es un Padre paciente. Que Él nos espera que nosotros podamos acercarnos. Eso sepa usted. De repente su Padre terrenal no lo ha atendido como debe de ser. De repente su Padre terrenal no le ha dado a usted lo que necesita. Pero Dios, que es fiel, Él sí. Él que le dio la vida, lo cuida, lo protege, lo alimenta todos los días de su vida. Y es por eso que ahora usted ya está grande, porque Dios cuidó de usted.
como Padre. Entonces dice la palabra del Señor, cuando ustedes oren, díganlo así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino entre nosotros y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Esa parte de ese pasaje nos está enseñando a confiar en Dios, a acercarnos a Dios como Padre, a acercarnos a Dios con confianza, porque Él nos va a atender. Y poder meternos debajo del reino celestial, meternos bajo la sombra del Altísimo, meternos bajo el abrigo de Dios. Eso significa estar bajo su presencia, no apartarnos de su presencia, estar dependiendo de Él. Eso significa que se establezca su reino sobre nosotros, que se establezca su reino en nosotros. Porque, hermano, si nosotros estamos debajo de su reino, lo tenemos todo. Amén. Número 4. Y número 5. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra del Señor: cuando ustedes oren, perdonen las ofensas que los otros les han hecho a ustedes. Perdonen las ofensas. Alguien se burló, alguien lo insultó, alguien lo criticó, alguien lo murmuró. Porque, hermano amado, la gente se presta para eso. Y muchas veces la gente no acepta una instrucción, no acepta una exhortación, o a veces no acepta una disposición que se tiene. Y entonces, como no la acepta, comienza a murmurar, comienza a criticar, y luego busca a otra persona con quien dialogar lo que no le pareció correcto. Y de repente, hermano amado, esa persona no lo guardó, se lo fue a contar a usted. Y usted se molestó, usted se enojó, y quizá estuvo a punto de pronunciar palabras hacia esa persona también. Pero ¿qué dice la palabra? Padre, perdona nuestras ofensas como yo perdono a quienes nos han ofendido. Entonces, en la oración, hermano, que nosotros debemos de acercarnos a Dios por todas las cosas que podamos clamarle a Él, debemos de estar a cuentas con Dios y debemos de estar a cuentas con nuestro hermano. Usted puede pedirle perdón a Dios. Sí, puede pedirle perdón. Pero si no perdona a su hermano, no tendrá el perdón de Dios. Es por demás su oración. Y de repente es aquí en donde está el problema. Porque usted tiene necesidad, usted tiene una petición delante del Señor. Pero como no ha perdonado a alguien que le ha ofendido, que le ha causado daño, que le ha causado molestia, entonces no ve el resultado de su oración. No ve la respuesta de su oración. Y cuando usted vaya a perdonar, entonces Dios lo perdonará. Estará a cuentas con Dios. Y estará a cuentas con su hermano. Amén. Dios es fiel. Dios es bueno. Pero Él espera que nosotros actuemos como Él ha actuado con nosotros. Él dio a su Hijo para ser perdonados. Pero también Él dice que para que nosotros seamos perdonados, debemos de perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos causan daño. Estamos, hermano. Palabra de Dios. Esta tarde les he traído esta palabra. Y por último, debemos de acercarnos a Dios con confianza porque Él tiene el poder para librarnos de las tentaciones. Somos débiles, somos humanos. Amén, somos débiles. Tal vez no fallamos delante de Dios con adulterio. Tal vez no fallamos delante de Dios con fornicación.
Tal vez no fallamos delante de Dios, hermano, con injusticia, pero le fallamos a Dios con mentira, le fallamos a Dios con engaño, le fallamos a Dios con soberbia, le fallamos a Dios con altivez, con orgullo, le fallamos a Dios, hermano, con criticar, con murmurar, con hablar mal de alguien o poner en mal a alguien. Le fallamos a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando ores, pídele al Señor que te libre de las pruebas, que no te deje caer en tentación, que aparte de ti el mal. Amén. Amén, hermano. Que se aparte el mal cuando nosotros oremos. ¿Estamos? Entonces, concluyo acá. Dije que Dios nos ha llamado a orar. Y debemos de orar por todo. Pero la primera parte de la oración debe de ser para adorar, para alabar, para exaltar, para rendirle honor a Dios. La primera parte. La segunda parte, hermano amado, hermano, debe de ser para ponernos a cuentas, para pedirle perdón. Pedirle perdón, que nos perdone nuestros pecados y que perdone también a aquellos que nos han ofendido. Pero también debemos de perdonarlos nosotros mismos. Luego, hermano, dije que debemos de acercarnos a Dios sin hipocresía, con fe, creyendo que Él es real. Dije además también que debemos de orar, encerrados en nuestra casa, en nuestra habitación, a solas con Dios. Aparte de la oración familiar, aparte de la oración congregacional. Pero usted debe de orar a solas, en esa relación personal, en esa relación íntima con nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces Dios le va a responder y le va a resolver su problema, su necesidad, su salud. Dios tiene el poder para solucionarlo todo. Amén. Amén. Por último, dije que debemos de acercarnos a Dios sin usar vanas palabrerías. No hay que usar vanas repeticiones, pero debemos de acercarnos a Él pidiéndole perdón, pidiéndole perdón. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano?